Buenas tardes. Un minutito, por favor. Vamos a dar comienzo a esta jornada militante. En el día de la fecha, el Movimiento Nacional de la Militancia Radical agradece la presencia de todas y todos ustedes. Vamos a tocar un tema hoy que está candente. Tenemos como invitado especial al doctor Antonio María Hernández, que es constitucionalista, es presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Convencional Constituyente de 1994. Doctor Hernández, voy a proceder a darle el uso de la palabra. Por favor, desmutee su micrófono y lo escuchamos con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Para mí es una gran satisfacción ocupar nuevamente esta importante tribuna. Yo tengo que agradecer muy especialmente a Changi Cáceres, que para mí es uno de los más grandes dirigentes de nuestro partido. Así que es una satisfacción profunda volver a hablar hoy, y tal como lo ha dicho Mónica, del tema que ha concitado desde hace varios días la atención de la sociedad argentina, tratándose de una cuestión más compleja de lo que se supone, porque acá hay un cierto nivel técnico que analizar. Así que voy a tratar de explicar las cosas de la mejor manera posible. Después, en todo caso, podemos dialogar. Voy a hacer una introducción y un desarrollo del tema poniendo el énfasis esencialmente en lo que fue la tarea del constituyente en la gran reforma constitucional de 1994. Y creo que por allí es donde hay que empezar para explicar qué es lo que está pasando con el Consejo de la Magistratura. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es el Consejo de la Magistratura? Acá, yo como cuestión introductoria, voy a plantear, aunque ya lo hice tratando de ser lo más sintético posible en un artículo publicado hace poco tiempo en Clarín, que se llamó Fortalecer el Congreso y limitar y salir del hiperpresidencialismo. La verdad que lo que dice el artículo es que más que salir hay que terminar con el hiperpresidencialismo. Y entonces yo ahí explicaba inicialmente qué significa el hiperpresidencialismo, que como ustedes lo comprenderán, es un avance del Poder Ejecutivo sin los suficientes controles por parte de los otros dos poderes, o sea, del Congreso y del Poder Judicial. Y esta es una de las patologías más graves que tiene la Argentina. La verdad es que este tema está presente hoy más que nunca en muchas latitudes del mundo, también en nuestra región. El tema de la pandemia ha servido para eso, para fortalecer a sistemas autoritarios y populistas. Y una de las expresiones más claras en este sentido es un hiperpresidencialismo que significa además el gobierno por decreto y por muy pocas personas. Como nosotros sabíamos
que ese era uno de los problemas más graves que tenía la Argentina. Fíjense que la Unión Cívica Radical lleva adelante 7 ideas fuerzas para la reforma constitucional del 94. Esencialmente, en primer lugar, profundizar la filosofía personalista y humanista a través del tránsito a la tercera y última etapa del constitucionalismo, que es incorporar lo que se llama el derecho internacional de los derechos humanos. Este fue un avance enorme que tuvo la reforma del 94 y creo que esto está ampliamente reconocido. En cambio, el segundo de los objetivos, que fue atenuar el presidencialismo, o mejor dicho, el hiperpresidencialismo argentino, ha sido uno de los aspectos, ya voy a explicar por qué, que suscitan mayor debate. Lo que quiero explicar en primer lugar es que algunos, en una lectura que yo considero errónea de la Constitución, creen que el único instrumento que tuvo el constituyente para este diseño constitucional nuevo fue crear solamente el jefe de gabinete de ministros. Y como naturalmente no ha funcionado bien esa institución, entonces inmediatamente dicen, claro, el constituyente en esto fracasó. Lo que tengo que decir es que en ese artículo lo que explico es que hubo 8 medidas institucionales muy importantes para tratar de tener éxito en la idea de atenuar el hiperpresidencialismo argentino. En algunas sí tuvimos éxito y esto se ve muy claramente, por ejemplo, al otorgarle a la ciudad autónoma de Buenos Aires un estatus constitucional muy importante, es casi una provincia, y eso significó un avance democrático enorme, porque antes, con el texto de 1853, ustedes saben que el presidente tenía distintas jefaturas. Una de ellas era la inmediata y local de la ciudad de Buenos Aires. Y nunca el pueblo de Buenos Aires había podido elegir democráticamente a su intendente. Siempre los intendentes habían sido designados por la sola voluntad del presidente de la República. De tal manera que acá sí hubo enorme avance y se limitó los poderes del presidente. Esto resulta indudable. También buscaba ese objetivo el fortalecimiento del federalismo, el fortalecimiento de las autonomías provinciales y municipales. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber que para limitar el poder, no solamente hay que pensar en el aspecto horizontal, en esa tríada originada en John Locke y en Montesquieu, y llevada adelante esencialmente por James Madison, que es el gran constituyente norteamericano, el padre de la Constitución norteamericana de 1787, que fue nuestro modelo de manera incuestionable. Así que en definitiva, fíjense ustedes que estas también eran medidas dentro del diseño que tuvo el constituyente para atenuar el presidencialismo. En esto tuvimos relativo éxito. Fue muy clara la idea de fortalecer el Congreso, lo cual significaba darle más competencias para controlar al presidente. Y a eso apuntó también no solo la creación de la Auditoría General de la Nación, sino también del Defensor del Pueblo de la Nación, que son instituciones íntimamente ligadas al Congreso. Pero claro, acá debo decir que el cumplimiento de los objetivos fue parcial. Solamente en pocas oportunidades la Auditoría General de la Nación cumplió adecuadamente sus funciones, sobre todo cuando fue presidente Leandro de Espuy, porque eso correspondió a la minoría, a la oposición. Sin embargo, todavía no se dictó la ley reglamentaria y la mayoría de los directores corresponden al oficialismo, ¿no?, de la auditoría. Lo de la Defensoría del Pueblo es una verdadera vergüenza, de las tantas vergüenzas institucionales que tiene el país. Argentina es un país decadente
lo vengo diciendo ya hace mucho tiempo, en mis libros, en mis conferencias, la gente todavía no comprende cómo hemos ido hacia abajo, en esa rodada cuesta abajo, que la Argentina tiene, que se inició en 1930, que se profundizó con el golpe fascista de 1943. Hubo un momento de recuperación esencialmente a partir de 1983, y hubo un momento culminante de ejercicio de política arquitectónica, que fue la gran reforma constitucional de 1994, pero después nosotros hemos vuelto, y ya lo vamos a ver en concreto, a la lucha agonal de siempre, dejando de lado lo que es la fase superior de la política, que es la fase arquitectónica, en la de los grandes acuerdos, no solo para políticas de Estado, sino lo que es mucho más importante para la política constitucional. Y nosotros en general logramos acuerdos muy importantes, pero ese fue un momento muy especial de la política argentina. Nosotros ya sabemos que inmediatamente después volvimos a transitar incuestionablemente una situación de decadencia, de enorme debilidad institucional, de muy baja calidad institucional, que es lo que estamos viviendo en este momento. Fíjense que la idea del jefe de gabinete apuntaba a eso. Además de fortalecer el Congreso, el jefe de gabinete tiene que presentarse una vez por mes alternativamente ante cada una de las cámaras, e incluso el Congreso puede llegar a removerlo del cargo mediante una votación de censura. Es decir, fue la incorporación de un instituto del gobierno parlamentario metida acá en un sistema presidencialista con esa idea de atenuar el presidencialismo. Pero nosotros sabemos que lo que expuso, por ejemplo, el presidente de nuestro bloque, el gran Raúl Ricardo Alfonsín, yo pienso que de lo más importante que hizo en su vida política fue precisamente liderar el proceso de la reforma constitucional de 1994, sobre todo por el significado que esto tiene para la democracia y para las instituciones argentinas, ¿no? Así que en definitiva, acá evidentemente la institución no funcionó. Lo más doloroso para alguien que ha sido legislador es haber visto que durante meses había jefes de gabinete de ministros que no iban a cumplir con sus obligaciones constitucionales y ni siquiera era objeto de una crítica o de lo que hubiera correspondido, ¿no?, por incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de no pocos jefes de gabinete. También se discute si estuvo bien o no. Yo creo que sí, no había ninguna otra posibilidad. Constitucionalizar los decretos de necesidad de urgencia, la legislación delegada, etcétera. ¿Por qué? Porque ya lo había admitido la jurisprudencia de la Corte desde hace muchísimos años. Así que, en definitiva, la delegación legislativa venía admitida por la Corte desde 1927 y los decretos de necesidad de urgencia desde el caso Peralta en 1990. De tal manera que la manera en que está redactado los artículos 76 para delegación legislativa y 99, inciso tercero, para decretos de necesidad de urgencia, para esto no hay que ser un constitucionalista, rápidamente te llevan a la conclusión de que la idea era detener este gobierno por decreto que ya había caracterizado esencialmente al gobierno de Menem. Al momento de la reforma, él en el primer mandato había dictado más de 200 decretos de necesidad de urgencia. Al final, con los dos mandatos, dictaría 550 decretos de necesidad de urgencia. Acá tienen la expresión más clara del hiperpresidencialismo, pero lo mismo siguieron haciendo los otros presidentes, ¿no? Así que también lo hizo de la Rúa, lo hizo Macri, lo hizo Duhalde, lo hizo también de manera exagerada Kirchner, 249 decretos de necesidad de urgencia, lo hizo también Cristina Fernández, y ya tenemos más de 125 decretos de necesidad de urgencia dictados por el actual presidente. Es decir, no hay ninguna duda, ustedes me han escuchado hablar de la emergencia,
no hay ninguna duda que se gobernó por decreto, se arrasó el sistema republicano y obviamente se lesionó de manera muy severa el federalismo de los argentinos. Así que todos nosotros dependíamos de las resoluciones del jefe de gabinete del ministro o para transitar, por ejemplo, por el país de una autorización del ministro del Interior. Es decir, cosas realmente increíbles las que hemos vivido en la Argentina, ¿no? Todo ello con muy severas violaciones a los derechos humanos. Por eso no es casualidad que nosotros hemos sido denunciados por Amnesty International, por Human Rights Watch, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el tema más escandaloso de todos, aunque no el único, fue el caso de la provincia de Formosa. Así que acá tenemos lo que fue el diseño constitucional, que más allá de ello y del acuerdo alcanzado en ese momento, ya vamos a ver los problemas que tuvimos en la implementación de cada una de estas instituciones. Con esa misma idea de limitar el hiperpresidencialismo y con la idea fuerza de fortalecer la independencia del Poder Judicial, se van a crear 3 instituciones vinculadas al Poder Judicial. Creación del Consejo de la Magistratura, creación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y constitucionalización del Ministerio Público, artículo 120 de la Constitución. Los otros son artículos 114 y 115. ¿Por qué? ¿Por qué se crea el Consejo de la Magistratura? Por un pedido muy evidente de la sociedad argentina a la luz de lo que había sido el desarrollo de nuestra historia institucional. Nosotros seguimos exactamente el modelo judicial norteamericano. Ustedes saben que acá el Poder Judicial tiene una misión fundamental, que es ejercer el control de constitucionalidad. Es un control difuso, lo puede hacer cualquier juez de la República. Ustedes saben que hay una justicia federal, hay justicias provinciales y ahora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ustedes saben que no hay verdadera democracia en el sistema republicano si no hay independencia del Poder Judicial. Y si nosotros observamos lo que fue pasando a lo largo de la historia, van a comprender que nos fuimos alejando del modelo constitucional para penetrar en un área ominosa de 2 caras. Por un lado, politización de la justicia, por otro lado, judicialización de la política. Politización de la justicia, que significa que avanzaba el poder político en la designación y en la remoción de los jueces, y todo esto a la luz del sistema constitucional instaurado a partir de 1853, el mismo modelo norteamericano, es decir, que los jueces eran nombrados por el presidente con el solo acuerdo del Senado, y la remoción de los jueces se hacía por juicio político, acusaba la Cámara de Diputados, juzgaba el Senado de la Nación. Nadie puede negar, después de lo que fue la experiencia, sobre todo del peronismo, que ya inicialmente comenzó con la idea de domesticar la justicia. Recuerden, el primer juicio político en 1947 de Juan Domingo Perón terminó echando a 4 ministros de la Corte. Desde el primer momento el peronismo, acorde a su filosofía política, claramente autoritaria y antirrepublicana desde el primer momento. Por esto no es novedad lo que está pasando en este momento. Ya voy a explicar que ha habido 5 intentos de reforma del Poder Judicial por parte del peronismo. Te lo anticipo desde este momento. Primero, 1947, acabo de referirlo. Segundo, 1990, ampliación de la Corte de 5 a 9 miembros, presidencia de Menem, que además duplica el número de jueces federales de Comodoro Pi, precisamente para tener un dominio sobre ese aspecto de la justicia que es decisivo, porque es el que tiene a su cargo las causas más sensibles, que son las causas de corrupción. Me detengo
con una digresión. Ayer presenté desde La Matanza el libro que he dirigido, que se llama La Constitución y el combate a la corrupción, que he coordinado junto con el gran jurista mexicano, el doctor Diego Valadez. No hay un estudio así en la Argentina. Hemos elegido un constitucionalista por los principales países de América Latina, e incluso también está el análisis de España y de Italia, porque integramos un instituto iberoamericano de derecho constitucional. Así que en definitiva, ahí hacemos un análisis de uno de los problemas centrales que tiene toda la región, el problema de la corrupción, que en el caso de la Argentina es más grave, no solo por las calificaciones que tenemos de Transparency International. Nosotros tenemos solo 42 puntos, el puesto 78. Así que esa es la realidad hoy de la Argentina, sino que además tenemos un problema más grave, que es lo que se llama la impunidad. Es decir, una causa de corrupción dura de investigación en promedio más de 14 años. Solamente se condena el 2 o 3% de las denuncias. Y ya conocemos lo que significa tratar de luchar contra la corrupción y contra la impunidad. Lo estamos viendo en este momento. Así que, segunda reforma, 1990, el menemismo. Tercera reforma, la de 2006, que vamos a analizar detenidamente esta tarde. La modificación de la ley del Consejo de la Magistratura por la ley 26.080, presidencia de Kirchner, pero quien impulsa el proyecto es Fernández de Kirchner, senadora de la Nación. Cuarta reforma judicial, llevada adelante durante la presidencia de Fernández de Kirchner, ley, entre otras, de aquello que se llamara, por supuesto equivocadamente, ¿no?, ley de democratización o proceso de democratización de la justicia. Eso fue declarado inconstitucional, la ley 26.855, por el caso Rizzo de la Corte Suprema. Esa fue el cuarto intento de avance sobre el Poder Judicial del peronismo, y el quinto, ya lo conocen, está en pleno tratamiento, tanto de la Justicia Federal Penal como del Ministerio Público. Eso está ahora en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, apareció ahora el problema del Consejo de la Magistratura. Presentada la cuestión sobre las ideas fuerzas de la reforma, sobre lo que hace la reforma constitucional con gran participación del radicalismo en la creación de estas tres figuras con rango constitucional, o sea, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento y Ministerio Público, para entender qué significó la reforma y específicamente el Consejo de la Magistratura. Yo los invito a leer el muy importante discurso del miembro informante Enrique Paisao, que claramente explicitó cuál era el sentido que nosotros teníamos. Este es el espíritu del constituyente, no solo la clara letra del artículo 114. El Consejo de la Magistratura es una institución creada con origen europeo para evitar la politización del Poder Judicial. ¿Qué significa esto? Que el Consejo tiene estas atribuciones fundamentales. En primer lugar, proceder a la realización de concursos públicos de antecedentes y oposición para que la gente más capaz pueda llegar a la judicatura. De esa terna, que es obligatoria para el presidente, tiene que elegir un candidato que lo manda para su aprobación al Senado de la Nación. En segundo lugar, el Consejo de la Magistratura tiene facultades disciplinarias sobre los jueces, y cuando se trate de las causas más graves puede suspender a un magistrado y lo pone a disposición del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, integrado también por 3 estamentos, jueces, abogados y legisladores, a los fines de avanzar en la posible remoción de los jueces. Esto fue un avance también muy importante, porque ustedes saben que antes el proceso era del juicio político, donde acusaba la Cámara de Diputados y juzgaba el Senado. Así que para eso se diseña la institución, para que realmente
pueda ejercitarse la responsabilidad jurídica y política e institucional que tienen los jueces cuando no cumplen sus funciones a través de un procedimiento que garantice el debido proceso ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. El Consejo de la Magistratura, además, tenía la atribución de dictar reglamentaciones para el funcionamiento del Poder Judicial y esencialmente, subrayo esto, tiene competencia para administrar financieramente al Poder Judicial, quitándole esa competencia a la Corte Suprema con un claro objetivo, como lo dijo Paisao: lograr que los jueces de la Corte se dediquen esencialmente a la tarea judicial, no a tarea de administración del Poder Judicial, que lleva demasiado tiempo. La cuestión es que no nos pudimos poner de acuerdo con el peronismo, esto hay que entenderlo. Ocurrió también en otras materias, concretamente en Ministerio Público, concretamente en reglamentación de decretos de necesidad de urgencia y también en el tema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En estos 4 temas no nos pudimos poner de acuerdo tampoco en la integración del Consejo, solo establecimos como requisito que había 4 estamentos: jueces, abogados, representantes de la soberanía popular, esencialmente el Congreso, y representantes del mundo académico, y que tenía que haber equilibrio entre todos los sectores. Como no hubo acuerdo, esto quedó deferido a las leyes reglamentarias. ¿Cuál fue la primera ley reglamentaria? La 24.937, Ahí se llega a una integración de 20 miembros, como ustedes saben, 8 legisladores, y después ya saben que hay representantes tanto de los jueces como de los abogados, 6 casos, 3 para cada uno de las bancas, de las bancas de consejeros del Consejo. Luego se estableció que el presidente del Consejo era el presidente de la Corte Suprema y también un representante del Poder Ejecutivo, además de 2 representantes del sector académico. Las elecciones se hacían por cada uno de los sectores, pero resulta que este tema, que logró un relativo buen funcionamiento, esto duró hasta el año 2006. El año 2006 es fatídico para las instituciones argentinas. Ya ha triunfado en la primera elección de medio término el presidente Kirchner, entonces ellos avanzan resueltamente en 3 leyes que significaban avanzar directamente en contra de la reforma constitucional del 94 para potenciar el hiperpresidencialismo argentino. Primero, ley 26.122 de reglamentación de decretos de necesidad de urgencia. Segundo, ley 26.080 de modificación del Consejo de la Magistratura, ya lo voy a explicar en detalle. Tercero, modificación de la Ley de Administración Financiera del Estado para posibilitar que el jefe de gabinete de ministros cambie el destino de las partidas, lo cual significaba liquidar una de las competencias más importantes del Congreso, que es sancionar el presupuesto. No tiene ningún valor el presupuesto que se sanciona cada año, porque ya sabemos que terminamos siempre con decretos de necesidad de urgencia por cifras astronómicas, que son obviamente decididas por la sola voluntad del presidente y del jefe de gabinete de ministros. O sea, algo gravísimo que ya nos indica lo que es la decadencia institucional. ¿Qué pasó con el Consejo de la Magistratura? Algo que ya a esta altura ustedes lo deben saber. Se reduce el número de 20 a 13, rompiendo el equilibrio de la Constitución y dándole predominio al sector político. ¿Esto a qué lleva? No solo a la politización de la justicia, al mal funcionamiento del Consejo de la Magistratura, sino también a un intento ya cada día más pronunciado de dominar la justicia, porque al mismo tiempo comenzaba un proceso donde se veía con toda claridad un extraordinario grado de corrupción en la función pública. Así que, en definitiva,
acá está la explicación del problema. ¿Qué fue lo que ocurrió? En el 2006, las dos academias nacionales de derecho, yo integro una de ellas, la de Córdoba, se manifestaron denunciando la inconstitucionalidad de lo que era esta ley 26.080. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presenta en ese mismo año 2006 la inconstitucionalidad de la ley, y fíjense lo mal que anda la justicia. Duramos 15 años para que la Corte Suprema en diciembre del 2021 declarase la inconstitucionalidad de la ley 26.080. De todas maneras, más vale tarde que nunca. Ese fue un fallo de extraordinaria importancia, como había sido la del caso Rizzo también. Así que en definitiva, eso había sido en 2013. Es decir, acá se advierte claramente cuál es la intencionalidad política buscada desde siempre en esta materia y qué fue en definitiva lo que ocurrió. A partir de ahí comienza un proceso muy importante que ustedes seguramente lo conocen ya muy bien. La Corte otorga 120 días para que se dicte por el Congreso una ley de acuerdo a los parámetros del artículo 114 de la Constitución, y si eso no ocurriese, iban a quedar en vigencia algunos artículos de la ley 24.937, especialmente aquellos que establecían la integración buscando el equilibrio en 20 miembros, para lo cual tenía que organizarse la elección de los restantes 7 miembros sobre los 13 actuales. Y esto hasta el mes de noviembre, en que se produce de nuevo una renovación. Fíjense que hubo elección de los abogados y como había que respetar una cuestión de género, se eligieron 2 abogadas. Lo propio ocurrió con los jueces, eligieron una jueza. Lo propio ocurrió con el sector de los académicos, claro que con una particularidad verdaderamente vergonzosa, cuya inconstitucionalidad ya ha sido planteado, aunque rechazado en primer momento, el amparo. Ustedes no lo van a creer, pero la elección de esa consejera que se llama Pamela Tolosa fue hecha de manera indirecta. Así que nosotros hacemos la reforma para dejar atrás el sistema de elección indirecta, que significa la idea de una democracia restringida propio del orden conservador de que hablaba Natalio Botana en el siglo XIX. No había confianza en el pueblo, y nosotros, terminando esa rémora, por el contrario, pasamos a la elección directa tanto del presidente como de los senadores nacionales. Pues bien, acá se les ocurre volver a una elección indirecta en el sector académico. Y para colmo, con una otra trampa muy clara, las universidades se distinguían hasta que tuvieran 50 profesores por concurso. Cuando tenías más de 50, tenías 2 representantes, y si no, tenías 1. Eso significó que universidades enormes tuvieran prácticamente la misma cantidad de representantes que universidades muy pequeñas. Fue otra de las trampas utilizadas por el peronismo en esta cuestión. Pero la cuestión mucho más grave se planteó con respecto a la elección de los 2 representantes de las segundas fuerzas, de las segundas minorías, tanto en senadores como en diputados. Compréndase bien, la ley 24.937 establecía que la mayoría se llevaba 2 consejeros, un consejero para la primera minoría, y para asegurar un mayor pluralismo democrático, otro representante de la segunda minoría, con lo cual la representación entre oficialismo y, digamos así, oposición era 50% en ambas cámaras. En la Cámara de Diputados, Massa cumple con la orden de la Corte y también con el mandato de la ley, y en definitiva designa a Roxana Reyes de la Unión Cívica Radical. Pero lo que resulta verdaderamente escandaloso, y que es lo que realmente ha llenado de estupor a muchos sectores de la sociedad que no entienden el valor de las instituciones,
vale la pena que yo diga esto, es decir, no se crea cuando yo digo que hay corrupción, que acá la sociedad es inocente. Tampoco es inocente la sociedad cuando vota corruptos. Tampoco es inocente la sociedad cuando no entiende el valor de las instituciones. Tampoco es inocente la sociedad cuando admite votar a corruptos o a tramposos o a gente que manosea permanentemente las instituciones. Así que en definitiva, nosotros acá tenemos el último escándalo, que es lo que ocurre en el Senado. Se divide sorpresivamente y ya después del 15 de abril el bloque de senadores, y en vez de designarse al representante de Juntos por el Cambio, al senador juez, se lo designa el senador Martín Doñate. De paso, también no cumple los requisitos, no tiene 8 años de antigüedad en el cargo para llegar a ese cargo. Pero claro, la trampa esa la ha visto la Argentina entera. Ya está hecho un planteo, no sabemos qué suerte puede correr ante el Poder Judicial. De todas maneras, no quiero olvidarme de que antes hubo un escándalo previo. ¿Saben cuál fue? Lo recuerdan. Se presenta un diputado del kirchnerismo ante el juez federal de Paraná y logra una curiosísima medida cautelar para impedir el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Este alzamiento vergonzoso contra la Corte fue descalificado por el más alto tribunal y por supuesto que ya se ha hecho la denuncia para que vaya al jurado de enjuiciamiento de magistrados este juez de Paraná. Así que en definitiva, yo creo que con esta exposición ustedes tienen en claro lo siguiente. ¿Cuáles son las funciones del Consejo? ¿Para qué fue creado? ¿Cuáles fueron los objetivos constitucionales? En segundo lugar, cómo de manera muy clara y muy precisa el peronismo ha intentado siempre dominar al Poder Judicial y restar independencia del Poder Judicial. En tercer lugar, comprenden con toda claridad que el objetivo en este momento no es otro que llevar adelante el único real plan político que tiene el gobierno, que es asegurar la impunidad frente a las gravísimas causas de corrupción que involucran antes que nada a la propia vicepresidente, y empezando por la causa más importante que ha tenido la Argentina en esta materia, que es la causa de los cuadernos. Así que en definitiva, acá estamos hoy parados en medio de la decadencia argentina, con una situación donde ya te quedas sin calificativos y donde yo sí tengo que preguntarme qué es lo que debe hacer la Unión Cívica Radical. Y acá es lo que yo le vengo diciendo desde hace tiempo a mi amigo Changi Cáceres. Si no se entiende cuál es la misión histórica del radicalismo, si no se entiende que los conservadores le decían a Hipólito, usted no tiene programa, e Hipólito, mostrando la Constitución, decía, mi programa es la Constitución. Exactamente lo que recomendaba Arturo Illia. Tenés que gobernar con la Constitución bajo el brazo. Y por si faltara algo, el líder de la democracia recuperada en 1983 terminaba esos discursos formidables en esa etapa inolvidable que nosotros vivimos, mencionando ese rezo cívico que es el sagrado preámbulo de la Constitución Nacional. De tal manera que cualquiera que conozca el ABC de por qué la Unión Cívica Radical surgió en 1890 y en 1891, cualquiera de nosotros sabe que nosotros somos los abogados de la Constitución, del federalismo, de los derechos humanos, de las autonomías municipales. Esa es la misión histórica de la Unión Cívica Radical. Hicimos la reforma del 94, una reforma de avanzada. A 25 años de la reforma publiqué un libro que se llama precisamente así,
Y ahí denuncié en el capítulo de incumplimientos que el Congreso de la Nación nos debe la sanción de 25 leyes reglamentarias. O sea que yo veo con claridad cuál es el rumbo que tiene que tomar en un momento tan complejo de la vida argentina la Unión Cívica Radical. Si nosotros no somos los abogados de la institucionalidad y de la Constitución Nacional en la Argentina, no estamos cumpliendo con nuestra misión histórica. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, doctor Antonio Hernández, por hablar de dos temas tan importantes como son el Consejo de la Magistratura y la Constitución Nacional. Realmente muy, muy enriquecedor escucharlo y nuevamente agradecerle que usted esté acompañándonos. Voy a proceder a hacerle las preguntas que dejaron en el chat. De la correligionaria Laura Lerner de Mar del Plata, de provincia de Buenos Aires, ¿ve alguna salida a la situación actual, considerando que están en puja fuerzas opuestas en sus valores e ideología, dado que el peronismo no comulga sinceramente con la división de poderes? ¿Cómo dialogar sin esa base de acuerdo mínima? Bueno, esa es una pregunta importantísima. A mí me parece muy claro que hay un sector, por lo menos un sector del peronismo, que tiene una clara ideología, en este caso populista, autoritaria, y que ya ha anunciado que no acepta la división y equilibrio de los poderes, y que además ya ha lanzado la idea de una nueva reforma constitucional porque no soportan lo que nosotros votamos, acordamos y sancionamos en 1994, que fue profundizar la filosofía política de la Constitución Nacional, que yo lo sintetizo en 3 palabras y 3 valores: una democracia republicana y federal. No hay ninguna duda que el actual gobierno tiene sin lugar a dudas, ingredientes claramente autoritarios, como nosotros lo estamos viendo a cada minuto con estos escándalos a los cuales acabamos de hacer referencia, pero hay que sumar muchos más, ¿no? Hay que sumar muchos más. Así que en definitiva, comprendo que es un momento muy difícil, es muy evidente que sería muy importante para la democracia argentina la democratización del peronismo. Ustedes saben que pocos dirigentes intentaron hacerlo. Yo en este sentido mencionaría especialmente a Antonio Cafiero, pero ya ustedes saben lo que ocurrió. Fue derrotado por Menem, ahí comenzó otra historia. De todas maneras, nunca la situación sería tan grave como cuando arribó el kirchnerismo. No hay ninguna duda que ellos tienen además una formación con influencia de Laclau y de Chantal Mouffe, que es una lectura, yo diría, de bajo vuelo del verdadero autor que está atrás, que es Carl Schmitt, famoso por ser no solamente uno de los juristas que tuvo el nazismo, sino además el autor de esa clásica distinción en la política entre amigo y enemigo, cuando cualquiera de nosotros sabe que la política se basa esencialmente en el diálogo, en la posibilidad de discutir con pasión, pero llegar a algunos acuerdos fundamentales, sobre todo para sociedades tan subdesarrolladas y tan decadentes como la nuestra. Así que el tema del diálogo para nosotros es muy importante, pero es evidente que hay sectores que son claramente antidemocráticos. Por ahí se ve un recuerdo del pensamiento de Raúl Alfonsín que hacía referencia a esta cuestión, donde él decía que a veces no tiene ningún sentido dialogar con, claro, con aquellos que militan directamente en la autocracia, ¿no? Bueno, esto es muy importante por el momento que vivimos y por el recuerdo que hemos tenido sobre las actitudes, sobre todo de Marcelo de Alvear, ¿no? En 1939, cuando ya se venía la Segunda Guerra Mundial, y él, como presidente del partido, dijo claramente esta definición filosófica política, ¿no? Extraordinaria, ¿no? Dice: si hay un nazi en este partido, o
o yo estamos de más. Y después dijo seguidamente esto: este no es el momento de la neutralidad. No era lo mismo la Primera Guerra Mundial que la Segunda Guerra Mundial. Acá hay una clara opción entre democracia y autocracia, y la Unión Cívica Radical no es neutral en esta materia. Así que en definitiva lo digo en relación al tema de Rusia, ¿no? La invasión atroz sobre Ucrania. Así que en definitiva, ese es un tema muy delicado, muy complejo. Hay que democratizar al peronismo. Yo tengo que suponer que hay sectores que por lo menos enuncian alguna idea de respeto republicano, y veo que también puede haber actitudes distintas. De hecho, las ha habido para la designación del representante en la Cámara de Diputados de una manera, en el Senado de otra manera. Muchas gracias, doctor. Para las personas que preguntan en el chat, esta disertación está siendo grabada y después se va a distribuir en el grupo del MNMR oficial, y también se la haremos llegar a usted, querido coterráneo doctor Hernández. La pregunta siguiente es de Juan Chichito Núñez. ¿Cuál es la influencia del abogado Rizzo en el Colegio de Abogados, dado sus cambios de opiniones e ideologías? ¿Tiene posibilidades de perder la presidencia del colegio? Ahí sí que no tengo autoridad para responder. ¿Saben por qué? Porque soy abogado en Córdoba. No tengo un conocimiento preciso de lo que pasa en el Colegio de Abogados el colegio público en la ciudad de Buenos Aires. Lo único que ansío es que nuestro correligionario Ricardo Gil Lavedra se imponga en esa muy importante elección. Pero la verdad es que no tengo un conocimiento preciso como para responder al respecto. No hay ninguna duda, por otra parte, que Rizzo ha tenido un manejo político pronunciado de ese colegio público. De eso no hay ninguna duda. El comentario del doctor Juan Carlos Valente de Dolores. Esperemos que pierda Rizzo y que gane Ricardo Gil Lavedra, el candidato radical. Muchas felicitaciones, doctor Hernández, por su disertación. De Patricio Berton. ¿Qué opina, doctor Hernández, sobre elevar la conformación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Desde Córdoba le hacen llegar esta pregunta. Bueno, veo que realmente es un público que hace preguntas muy importantes. Yo me he manifestado a favor de aumentar el número de ministros de la Corte, pero francamente les tengo que decir que en este momento no creo que sea la oportunidad, porque está planteado esto por Fernández de Kirchner, que fue precisamente como senadora antes la que planteó la idea de reducir el número de 9 para terminar a 5. Y ahora ella es la que propone exactamente lo contrario. Con lo cual no tengo ninguna duda que el objetivo que busca es seguir adelante en la búsqueda de la impunidad. Esto no hay ninguna duda que la cuestión es así, porque es absolutamente incoherente el planteo que hace ahora con respecto a lo que hizo antes. ¿Por qué? Teóricamente soy partidario de un aumento de números por una cuestión elemental. Primero, una cuestión histórica. En 1853 el texto originario hablaba de 9 ministros de la Corte y 2 procuradores generales de la Corte. Y resulta que hoy nosotros estamos muchos años después teniendo solo, ni siquiera 5, sino en este momento 4 ministros de la Corte. Entonces, en principio, a mí me parece que una ampliación a 9 yo no lo vería como algo tan negativo. Pero el fondo del problema está, ¿saben en qué? En la calidad de los ministros de la Corte. Es decir, esta es la cuestión. Hace falta que lleguen juristas y hombres de Estado a la Corte. Y sobre todo gente de autoridad moral y de manos limpias, que es un tema que en la Argentina cada día va a obtener mayor valor. Ahí debiera estar el retorno a lo que fue una de las banderas históricas del radicalismo, unir siempre la ética a la política, ¿no? Y volver a los ejemplos formidables, ¿no?
de la austeridad, de las manos limpias, de la firmeza ética, de Alem, de Irigoyen, de Ricardo Balbín, de Moisés Levenson, de Amadeo Tomás Sabatini, de Raúl Alfonsín. Es eso, ¿no? Es decir, yo creo que esto lo está reclamando enormemente la sociedad. Las encuestas indican que la primera preocupación es la inflación y la segunda el tema de la corrupción. Le hago la siguiente pregunta. ¿La derogación total o parcial por inconstitucionalidad de una ley deja en vigencia la ley derogada anteriormente? Ese puede ser uno de los puntos más discutidos de esa sentencia, pero ya la Corte se había expedido en igual sentido antes en el caso Uriarte, ¿no? Y también con propio voto de Lorenzetti. Yo sé que Lorenzetti vota de una manera en ese caso y acá cambia el criterio y dice, no, esto no se puede hacer, etcétera. Así que en definitiva ustedes ven cómo faltan estándares más claros de constitucionalidad en esta materia. Hay que entender que la Corte tuvo que pensar que si no se lograba la sanción de una ley iba a dejar de funcionar el Consejo. Y entonces, ante esta situación, como también venía ocurriendo antes, ¿no? Se hizo referencia a artículos de leyes pasadas, también lo hizo la 26855, tomando aquella ley base, la 24.937. Y el objetivo fue siempre asegurar el funcionamiento del Consejo, que es lo primero que hay que hacer. Claro que también les tengo que decir la verdad, cómo está quedando la integración del Consejo. No van a tener 2/3 ninguno de los dos sectores en pugna, ¿no? De tal manera que en gran parte puede haber alguna paralización, lo cual es lamentable para el Poder Judicial de la Argentina. Lo digo porque hay que mantener los 2/3 tanto para los temas más delicados, que es la promoción de las ternas y por supuesto la resolución sobre la remoción de los magistrados. Y tal como se están dando las cosas, si no hay acuerdos ahí, va a ser difícil avanzar en este sentido, ¿no? Pero esto también explica por qué actuó así la presidenta del Senado, ¿no? Precisamente para impedir esto, ¿no? De Roberto Artúa, ¿el peronismo y Macri tienen diferencias con respecto a la manipulación de la justicia? Sí, no es tan grosero uno como el otro, pero personalmente yo tengo la convicción de que el 2023 es el momento para un cambio muy profundo de la Argentina. No hay ninguna duda que también hay que hacer un cambio muy profundo en el Poder Judicial, no solo federal, lo he dicho, sino en los poderes provinciales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. No funciona bien el Poder Judicial. En la encuesta de cultura constitucional pregunto si hay igualdad ante la ley en la Argentina, el 63% responde de manera negativa. Cuando se pregunta si hay una justicia igual para poderosos que para humildes, la respuesta es categórica, más del 80% a favor de que no hay igualdad de la ley, de que acá se beneficia a los poderosos. Cuando pregunto cuál es la causa por la cual se viola la Constitución y las leyes, las respuestas en la encuesta es muy clara, porque no funciona bien el Poder Judicial. Cuando uno mira las encuestas sobre credibilidad del Poder Judicial, llega exactamente a la misma conclusión. No funciona bien el Poder Judicial. La lentitud es gravísima, esto me lleva a otra conferencia, no la voy a dar en este momento, pero sí quiero decirles que soy partidario de una profunda reforma del Poder Judicial, pero claro, reforma en serio, de acuerdo a la Constitución, no esta reforma que ha promovido el kirchnerismo, mucho menos en la situación de la pandemia y de la emergencia, tratando de imponer las soluciones que aseguren la impunidad. Por ejemplo, reforma del artículo 375 del Código de Procedimientos Penales para decir, nuevo código, que una sentencia es firme solo cuando llega en materia penal a la Corte Suprema. Lo que quieren hacer es impedir que alguna vez los corruptos o los poderosos vayan a la cárcel. La cárcel es para los humildes.
no para la gente poderosa política o económicamente. Así que esto es gravísimo. Por supuesto, esto es una pésima aplicación del derecho internacional de los derechos humanos, pésima aplicación del artículo 8, inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Solamente se requiere en materia penal doble conforme. Vos juzgás en la primera instancia y necesitas la segunda instancia. Termina la segunda instancia, se ejecuta inmediatamente la sentencia. No hay duda de ningún tipo. ¿Por qué estiran hasta la Corte, que además no tiene que intervenir en estas cuestiones? Fíjense los planteos que tienen hechos ante la Corte por cuestiones formales, ¿no? La Corte solamente puede intervenir con sentencias, lo sabe cualquiera. Así que es muy delicado el funcionamiento de la justicia en la Argentina. Esto explica la impunidad, la decadencia que hay en la Argentina. Ya saben ustedes que acá rige la ley del más fuerte. Ya saben que yo probé con las dos encuestas que dirigí el pensamiento de Carlos Nino. Argentina es nomás un país al margen de la ley. Cualquiera de nosotros sabe que si no tenés constitución y no tenés leyes, tenés la ley de la selva. En cambio, cualquiera de nosotros sabe que no hay desarrollo económico, ni desarrollo humano, ni derechos humanos si no tenés un poder judicial independiente. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en serio en el 2023, y yo creo que ahora lo que hay que trabajar es para el programa de cambio, y ahí le asigno, cosa que hasta ahora no veo en la realidad, una gran responsabilidad a la Unión Cívica Radical, porque se supone que nosotros somos el partido de la Constitución y de las instituciones. De la correligionaria Nora Barberis de Pilar. La inconstitucionalidad de la ley 26080. ¿Cómo considera la validez de la ley anterior, considerando que ya no está vigente? Considero que la Corte llegó a esa solución y se aplica lo que dice la Corte, más allá de los debates. No tengo ninguna duda. Si vos no cumplís un fallo de la Corte, te alzás contra la Constitución. Así de simple. De tal manera que todo lo que ha hecho el kirchnerismo, que obviamente, claro, va logrando confundir a la gente en este tipo de cuestiones, cuando en esto hay que tener una idea muy clara y muy precisa sobre lo que está ocurriendo, sobre los valores que están en juego y sobre la necesidad de salvar la institucionalidad. Así que, más allá de distintos debates que se pueden dar al respecto, la cuestión hoy pasa por esto que estoy señalando. El fallo de la Corte se cumple, debe funcionar el Consejo de la Magistratura, hay que aplicar la Constitución Nacional, hay que luchar contra la corrupción, hay que terminar contra la impunidad. Gracias, doctor. De Marcelo Warstein. ¿Qué diría usted si en el futuro se le propone integrar la Corte? ¿Usted dice a mí? Sí, a usted, doctor. Esta pregunta no la esperaba, pero la verdad es que supongo que alguna experiencia y algún conocimiento tengo en materia constitucional. Sí he dicho públicamente esto, ¿no? Y lo he dicho ante constitucionalistas, algunos se sorprendían. Para llegar a la Corte, sobre todo, hay que ser un constitucionalista, y nosotros prácticamente no tenemos constitucionalistas en la Corte. Es otro de los desvaríos argentinos. La Corte resuelve temas constitucionales, que son las cuestiones federales. Esto es un poco técnico lo que estoy diciendo, pero lo voy a explicar así. No es que la Corte sea como se la quieren convertir ahora, en una nueva Cámara de Casación, o en una tercera o en una cuarta instancia. No. La Corte es un verdadero tribunal de garantías constitucionales. Solo debe resolver, como la Corte norteamericana, que es nuestro modelo, las cuestiones constitucionales más complejas. El requisito número uno, además de lo que dije antes, ser un gran jurista, esencialmente ser un constitucionalista, obviamente ser también un hombre de Estado, por
la enorme influencia que tienen los fallos de la Corte. Y para hablarles un poco de derecho comparado, les cuento lo siguiente. ¿Cuántos son los fallos de la Corte norteamericana por año? 70, 80, 90 o 100. No sé si han escuchado bien el número. Acá vos tenés que dictar 10.000 fallos por año. Ante lo cual viene la pregunta, ¿ustedes creen que los ministros de la Corte son los que realmente redactan los fallos? De ninguna manera, tienen más de 200 secretarios. Así que es muy delicado el problema de la reforma del Poder Judicial. Hay que reformar la Corte Suprema y a la Corte Suprema tienen que llegar constitucionalistas. Entonces vos me decís, sí, bueno, pero puede haber un civilista. Sí, sí, claro. Alfredo Orgaz. Ah, claro. Ah, ese sí. Ese. Vos me decís, un penalista. Ah, claro. Sebastián Soler. Porque son juristas. Claro. Un filósofo del derecho puede ser, sí, Genaro Carrión. Ah, sí. Un ex constituyente. Claro. Sí, 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 sí. Gorostiaga. Claro. Esos son ministros de la Corte. No sé si nos vamos entendiendo en lo que estoy pensando. Muy claro, doctor. Delvio González de Merlo. Al estar bloqueada la selección de jueces, ¿esto no genera un mal funcionamiento de la justicia al tener que actuar los magistrados subrogantes? Esa es otra pregunta importantísima. Déjenme felicitarlos por la calidad de las preguntas que están haciendo. Ustedes saben que así enseñaba Sócrates, ¿no? La mayéutica socrática es esa, enseñar por medio de las preguntas. Yo les agradezco la calidad de las preguntas. No tengo ninguna duda que una de las trampas inventadas fue no hacer cumplir las funciones por parte del Consejo, en primer lugar. En segundo lugar, si trabajaba el Consejo de la Magistratura y elevaba ternas, no nombrarlas. Esto fue en gran parte lo que hizo el peronismo. ¿Saben por qué? Para inventar un sustituto siniestro para dominar la justicia, los llamados jueces subrogantes. La Corte finalmente tuvo que intervenir en una serie de fallos, como el caso Uriarte, que recién hablábamos, declarando inconstitucionalidad incluso de leyes que sancionó al respecto el Congreso o resoluciones del Consejo de la Magistratura. El expediente de los jueces subrogantes ha sido gravísimo para afectar la independencia del Poder Judicial y ha sido uno de los medios más utilizados precisamente para dominar la justicia, que lo han logrado en gran parte, ¿eh? Porque si no, ustedes no entienden cómo actúa este juez de Paraná, pero han logrado colocar jueces militantes, no han tenido ningún problema en hacer asociación de jueces que hablan de justicia legítima, etcétera. Es muy delicado. Bueno, lo había hecho antes Perón, ¿no? Si no estabas afiliado al Partido Peronista, vos jamás podías ser juez. Esto, ustedes ya lo saben, ¿no? A todo eso, ¿no? Hay que tenerlo todo muy presente. Denora Barberis. La participación del presidente de la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura no lo posiciona en un rol complicado, puesto que por el inciso cuarto le da facultades interdisciplinarias. No, no por lo siguiente, porque la Constitución en el 114 dice que tiene que haber en el Consejo jueces de todas las instancias. Y ya expliqué que hay jueces de primera y de segunda instancia, pero hay una instancia extraordinaria, que es la Corte Suprema. Es una instancia no ordinaria, es una instancia extraordinaria para resolver cuestiones constitucionales. En segundo lugar, ha habido conflicto entre el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo he señalado que se ha violado también la Constitución por parte de la Corte, que no admitió muchas veces las competencias que tenía el Consejo de la Magistratura en materia reglamentaria, siguió dictando acordadas sobre esta materia, y además con respecto a la cuestión específicamente de la administración financiera.
Por eso es que se reservó a la Corte la administración de sus propias finanzas, así que eso no estaba ordenado por la Constitución. Fue muy claro Paisao al decir que la Corte tiene que ocuparse solo de cuestiones judiciales. Ustedes no tienen la menor idea del tiempo que demanda este tipo de cuestiones. Así que esta es otra pregunta también muy importante y muy inteligente. La respondo por lo que dice la Constitución. También entiendo, por lo que he visto del funcionamiento y lo que conozco, que la idea de que haya alguien de la Corte, no necesariamente el presidente, cuidado, acá la ley decía el presidente de la Corte al mismo tiempo presidente del Consejo, pero podría ser en una futura ley un miembro de la Corte que no fuera el presidente. Como que también aprovecho para decirles lo siguiente, ¿no? La experiencia me dice que en una nueva ley no hay que designar legisladores para el Consejo de la Magistratura, sino grandes juristas designados por los legisladores para que cumplan ellos full time la tarea. El Consejo debe ponerse a trabajar. Es en general muy malo el funcionamiento, eso ha afectado como en tantas otras instituciones a la reforma. Lo que pasa es que yo distingo claramente lo preconstituyente de lo constituyente y de lo postconstituyente. Lo muy malo nuestro, lo mejor nuestro, fue relativamente bueno lo preconstituyente. Lo más importante es que hubo democracia y libertades públicas, o sea, legitimidad para la reforma y para la elección popular de los convencionales. Obviamente la asamblea más importante de la historia, 305 miembros, 19 bloques políticos, etcétera. Todo el arco político ideológico de la Argentina, nunca se había vivido una cosa así en el país. Por eso digo que esta es la obra tal vez más importante de Raúl Alfonsín, que además tuvo una actitud ejemplar durante la convención. Y yo tuve el altísimo honor de trabajar muy cerca de él, porque ustedes saben que yo era el vicepresidente de la comisión redactora, con la máxima responsabilidad por lo que era la comisión redactora, ustedes ya lo saben. Nada iba al debate del plenario si no pasaba por la comisión redactora, por cierto, la comisión más importante de la convención. Y yo tenía por el radicalismo la más alta responsabilidad ahí, que era la vicepresidencia. Ricardo Roy le pregunta, ¿Kemelmacher de Carlucci? Es una jurista muy preparada, sin duda. En eso no hay ninguna duda. Hay mujeres muy preparadas. La Nación en su momento, producida la vacante de Hayton, habló de varias mujeres, ¿no? Y una de las primeras en mencionar fue Adelia Ferreira Rubio. Yo le invité a participar en el libro La Constitución y el combate a la corrupción. Es la presidenta de Transparency International. Es una de las argentinas más destacadas que nosotros tenemos, ¿no? Sé que cuidado, que sí hay mujeres muy capaces. Y obviamente que lo primero que habría que hacer es cubrir esa vacante. Pero claro, con la situación que hoy tiene la Argentina y el Congreso, no designan el defensor del pueblo. Hace 13 años. Es decir, no se puede creer, 30% de los cargos de jueces están vacantes. Las grandes ideas fuerzas de la reforma constitucional, todas violadas. Me he cansado de explicar que hay que hacer la transferencia inmediata, hablando de reforma del Poder Judicial, de toda la justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De los 893 jueces que pagamos todos los argentinos, hay más de 550 que son llamados jueces nacionales. Esos jueces nacionales nunca fueron jueces federales, no son jueces federales, ni van a ser nunca jueces federales. Son jueces ordinarios para la capital en materia civil, comercial, penal, según que las cosas o las personas caigan bajo esa jurisdicción. Tienen que pasar de inmediato para que sean sostenidos por la ciudad más rica de la Argentina, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Menos mal
Eso sí lo hizo bien Macri y Rodríguez Larreta, acordaron la transferencia de 20.428 policías federales. Los pagábamos nosotros, así como se lo estoy explicando. Es decir, la cuestión de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ustedes dicen, ¿cómo puede ser que un cordobés haya escrito libros sobre esto y haya trabajado tanto en la reforma? Pero si ustedes también saben que yo soy un federalista, ¿quién puede desconocer la importancia que tiene la capital federal para una federación? Pero la creación más audaz de la reforma del 94 es la creación de la ciudad autónoma, que distingue claramente la capital federal de la ciudad autónoma. El día de mañana, cuestión por la que estoy abogando, de lo más revolucionario que nos dejó Raúl Alfonsín, fue la idea del traslado de la capital federal. He presentado en un libro que se llama precisamente La ciudad autónoma de Buenos Aires y el fortalecimiento del federalismo argentino, Jus Baires, 2016, mis 20 propuestas para fortalecer el federalismo argentino. No hay orden de jerarquía en las propuestas. ¿Saben cuál es la propuesta 20? Debatir ya mismo el traslado de la capital federal. ¿Cuándo vamos a ser federales? ¿Cuándo vamos a terminar con esta Argentina de las corporaciones? Y cuando ustedes recuerdan muy bien lo que decía Arturo Illia, el problema está en las 20 manzanas que rodean la Casa Rosada. Raúl después lo dijo, las 40 manzanas que rodean la Casa Rosada. Nosotros necesitamos llevar la capital al interior. ¿Saben por qué pudimos hacer la obra histórica que hicimos en 90 días de la reforma del 94? Porque nosotros estuvimos en una ciudad ideal, que es la ciudad de Santa Fe. Vos necesitas tener un alto sentido patriótico alejado de todo el poder político, económico, las corporaciones, etcétera, para pensar en grande el país y sobre todo saber que la Argentina no termina en la avenida General Paz. Fíjense cómo se ha gobernado en esta pandemia. Se ha gobernado solo para el área metropolitana de Buenos Aires. Y la cantidad de subsidios que están destinados ahí y las transferencias discrecionales a la provincia de Buenos Aires nos indican lo que nosotros ya sabemos. Manejo absolutamente discrecional, violación del proyecto federal de la Constitución, no cumple su rol el Congreso de la Nación. Más claro no puedo ser en mi pensamiento. De Martín Quintar de Cava. No hay control de calidad de los jueces de sus decisiones. Tampoco llegan a la Corte por limitación que viene del artículo 280 del Código Procesal Civil. ¿No considera que debería dictarse una ley de sentencia y Rita que revise las sentencias arbitrarias, evitando la creación de tribunales de casación y el argumento de Cristina Fernández de Kirchner de aumentar el número de miembros de la Corte mayores? Ese es un tema, ahí hay varios temas complejos. Ahí hay varios temas complejos. El tema del 280 es la única solución posible siguiendo al precedente norteamericano para que la Corte pueda descartar el análisis de temas de menor importancia. Es decir, el problema que nosotros tenemos es que la Corte no puede dar abasto por la cantidad de causas que tiene. Muchas veces esto lo causa el mismo Estado. Ustedes saben que la mayor cantidad de causas es en materia previsional y permanentemente la ANSES lo que hace es precisamente apelar. Así que en definitiva, este es un tema serio, es un tema complejo, etc. El tema de las sentencias y ritos es un tema realmente muy interesante. A mí me parece que en ciertos casos se puede descalificar una sentencia por ese caso. En tercer lugar, el tema de la arbitrariedad fue una de las causas donde se amplió el recurso extraordinario. Esa es una vieja jurisprudencia de la Corte Suprema y eso trajo una enorme cantidad de trabajo para la Corte, pero también es cierto que eso posibilitó la corrección de muy graves arbitrariedades que se cometían en las provincias y por la justicia ordinaria, ¿no? Y yo que litigo ante la Corte les diría que
ese control tiene que hacerse necesariamente, porque claro, hay que saber que una sentencia arbitraria es decididamente una sentencia anticonstitucional. Lo que no es razonable carece de constitucionalidad. Es violación seguramente del artículo 28 de la Constitución Nacional. Así que son temas para analizar con mucho detenimiento, pero muy buenas las preguntas que están haciendo. Martín Quintar también le hace llegar la expresión de que son excelentes sus definiciones respecto a los legisladores que no deben integrar el Consejo, sino elegir representantes. Bueno, me alegro de esto, no soy el único que lo está sosteniendo, pero lo que a mí me preocupa es que la obra nuestra obviamente ofrezca sus frutos. Y cuando uno analiza qué ha pasado con el funcionamiento del Consejo, hay que ser muy crítico. Fíjense que creo que solamente un juez ha sido removido nada más, así que esto es gravísimo. Incluso muchos gobiernos, en vez de llevar al juez al jurado de enjuiciamiento, le admiten la renuncia previamente, como ha pasado con jueces famosos por los corruptos, ¿no? O sea que en definitiva, el tema del Poder Judicial requiere una muy profunda reforma. Esto tiene que ser una política de Estado, hay que buscar grandes acuerdos, hay que profundizar la democracia deliberativa, hay que consultar a la mayor cantidad de sectores y a la misma sociedad. Nadie puede dudar la importancia que tiene hoy el Poder Judicial. Marcelo Schwarstein dice, una pregunta chabacana. Usted que tiene mucha información sobre el desempeño de los abogados, ¿intuye que la vicepresidenta tiene título de abogada? Qué buena pregunta. Yo no sabía dónde iba a ir la pregunta. La verdad que no lo sé, no voy a opinar sobre lo que no tengo información fidedigna, pero sí hay un sector del kirchnerismo que tiene habilidad para hacer estas argucias legales, estas trampas legales, y ella también tiene cierta experiencia. ¿Saben por qué? Porque fue legisladora y porque fue constituyente. De tal manera que sí tiene también alguna experiencia en estas cuestiones. Y yo recuerdo algunos discursos de ella, particularmente en materia federal, que fueron discursos bien fundados y con buenos planteos. Lo digo bajo el punto de vista federal, que es un tema que siempre me interesa sobremanera. Recuerdo particularmente su defensa sobre la propiedad de los recursos naturales, que son tan importantes para las provincias del sur argentino, ¿no? Así que lo que pasa es que en esto hay que tratar de ser coherente. Vos votás una cosa y cuando llegás al gobierno tenés que respetar el mandato del constituyente. Pero esto, ustedes saben que en general no ocurre en la Argentina. Los índices que arrojó la encuesta de cultura constitucional sobre desconocimiento de la Constitución son gravísimos. Un 73% en la segunda encuesta, hice dos encuestas, de 2014, publicada como libro, se llama Segunda Encuesta de Cultura Constitucional, Argentina, una sociedad anómica. Fíjense que arrojó que el 73% de la población desconoce la Constitución Nacional. Es decir, esto es gravísimo. Por eso yo tanto insisto en la educación cívica y democrática, en educar sobre valores, sobre virtudes republicanas. Recuérdenlo a Montesquieu, ¿no? Es decir, la virtud propia de la república es eso. Pero ¿cómo es la virtud republicana? La virtud republicana es el amor a la Constitución, el amor a las leyes, obviamente la defensa de la soberanía popular, la defensa del principio de la igualdad, llevar una vida austera, ¿no? Lo digo acá cuando nosotros sabemos lo que es el espectáculo obsceno de una dirigencia política o sindical incluso, ¿no? Absolutamente millonaria. En fin, qué lejos de Elpidio González, o de Amadeo Tomás Sabatini, o de Leandro N. Alem, o de Hipólito Yrigoyen.
Gustavo Scabuso, ¿puede la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinar en un fallo la ultraactividad de una ley derogada? Perdón, si ya fue preguntada porque entré más tarde. Sí, ya lo respondí antes. De Martín Quintar de Cava. Si considera que la extinción de dominio debería equipararse al acto nulo, por lo cual debería atacarse por medio de una acción civil, señalando que la ilicitud es cuando no puede justificarse el origen lícito de los recursos con los que se adquieren los bienes. Otra intervención importantísima. Es una de las leyes que espera ser sancionada en el Congreso. Tuvimos algunos avances en la etapa de Macri en la lucha contra la corrupción, ley de acceso a la opinión pública, ley del arrepentido, responsabilidad penal de las personas jurídicas privadas, o sea que eso fue muy importante, pero quedó un nuevo proyecto de código penal, obviamente no avanzó nada de esto, quedó el tratamiento de la ley de extinción de dominio, no avanzó nada con el kirchnerismo, al contrario, es decir, han impedido que funcione bien la oficina anticorrupción y todas las oficinas estatales, y, claro, porque el único objetivo era detener las causas de investigación de hechos corruptos, ¿no? Así que todo eso hay que llevarlo adelante, hay que tener una muy clara, un muy claro programa en materia constitucional, en materia institucional, y ahí tiene que jugar un rol muy importante el radicalismo. Ricardo Roy expresa en el chat Ollarvide. Bueno, le aceptaron la renuncia en vez de sujetarlo al jurado de enjuiciamiento de magistrados. Así que en definitiva, todas esas han sido actitudes desacertadas, eso no hay ninguna duda. Por eso digo, el 2023, lo digo así sintéticamente, no puede ser el 2015. Acá lo que importa, y en esto hay que ponerse a trabajar ahora, no esta feria de vanidades, donde todo el mundo se siente candidato, discuten este tipo de cuestiones. No. Hay que discutir ya los problemas estructurales de la tragedia social que nosotros estamos viviendo, de la pobreza, de la exclusión, de la corrupción, de la violencia, de la pésima política exterior que tenemos. Si hay que ocuparse de eso y de un programa de cambio tan profundo como las injusticias de la Argentina lo indican y nos obligan a ello. En eso tiene que trabajar la Unión Cívica Radical. Acá el bajo nivel de la política argentina no hace falta que se los mencione, porque ustedes lo perciben perfectamente. La idea del artículo 38 de la Constitución de formación y capacitación política y de la misión de un partido político, en esto que hace Changuí. Pero ¿cuáles son las actividades que está haciendo cada comité en esta materia? Lo que yo desde la Juventud Radical he vivido y lo que yo impulsé como presidente del Comité de la Juventud, del Comité de Mayores y presidente del Comité de la Capital del Radicalismo de Córdoba. Permanente debate y formación y capacitación política. En eso tenemos que ir adelante, lo dice el artículo 38 de la Constitución. El 20% de los fondos de la política tiene que estar destinado para esto. Nosotros hoy no tenemos políticos formados. Vean el nivel de debate en las cámaras y van a entender lo que estoy diciendo. Doctor, no hay más preguntas. Justo entra una de Martín Quintar nuevamente. ¿Qué alcance tiene el artículo 36 de la Constitución respecto al enriquecimiento injustificado a costa del Estado y la traición a la patria? Qué buenas preguntas, la verdad que me quedo muy contento. Fui miembro informante de ese artículo, querido correligionario. Lo considero una de las normas más importantes de la gran reforma constitucional de 1994. ¿Saben por qué? Porque refleja la defensa del orden constitucional. La primera parte del artículo nos recuerda la dolorosa historia de las interrupciones del orden constitucional, vaya si nosotros lo sabremos, a partir del golpe siniestro del 6 de septiembre de 1930.
Pero claro, la segunda parte, ahí yo expliqué que se trata de un nuevo delito constitucional, el enriquecimiento ilícito en ejercicio de la función pública es un nuevo delito constitucional donde corresponden las mismas penas de los traidores a la patria y por supuesto que debiera ser un delito de tipo imprescriptible. Ese artículo que fijaba una posición muy firme en materia de lucha contra la corrupción por parte de la Convención fue complementado por otra orden que se le da al Congreso, sancionar la ley de ética pública. Si yo les contase lo que pasó con la ley de ética pública, tampoco lo van a creer. La ley primera fue del 1999. Se crea una Comisión Nacional de Ética Pública. No funciona mucho. Cuando llega el 2013, fíjense quién gobernaba, se elimina el accionar de la Comisión Nacional de Ética Pública. Así que fíjense, ya hay un proyecto presentado para la reforma de la Ley de Ética Pública, creando un Consejo Federal para la Ética Pública. Por supuesto, nada de eso se trata en el Congreso. La reforma está violada e incumplida. Argentina es un país al margen de la ley. Tenemos que aferrarnos a la Constitución como única posibilidad para salir de la decadencia en que nos encontramos. Y el primero de los objetivos a cumplir, lo dice el Sagrado Preámbulo, es constituir la Unión Nacional. Esa es la misión que tiene la Unión Cívica Radical. Yo quiero decirles que ha sido para mí un gran placer participar nuevamente de estas actividades que lleva adelante alguien que realmente quiero y respeto como es el Changi, y quiero además felicitarlos a todos, a cada una de ustedes, por la calidad de las preguntas, y quiero felicitarla, ya que faltó hoy Sebastián, la quiero felicitar especialmente a Mónica por la calidad que ha tenido en su trabajo. Déjenme mandarles un abrazo muy afectuoso y ya nos veremos en otra oportunidad. Doctor, agradecidos estamos nosotros y nosotras de poder contar con sus testimonios, con sus expresiones, con sus respuestas. Quedaron muchas preguntas en el chat que acaban de entrar. El doctor Quintar, voy a comentarle esto, tiene intención de comunicarse con usted por otras inquietudes. Usted sabrá, tiene en su cámara su mail, así que si usted que me mande, que me pregunte, pero con mucho gusto y a disposición siempre. Bueno, doctor, muchísimas gracias en nombre del Movimiento Nacional de la Militancia Radical, de las personas que integramos este espacio político. Realmente ha sido un gusto, como la vez anterior, escucharlo y esperamos que pronto nos pueda acompañar otra vez para poder seguir preguntando y para que usted nos siga respondiendo como lo hizo, en forma concisa, clara, porque necesitamos claridad. Y muchas veces son tan técnicos que quienes no manejamos el tema del derecho nos quedamos a mitad de camino. Yo le agradezco como militante y como autoridad también su participación en este espacio. Muchísimas gracias. Muy amable. Muy honrado con sus palabras hasta cualquier momento. Ustedes saben que estoy a disposición de ustedes. Gran abrazo y hasta pronto. Hasta pronto, doctor. Vamos a dar inicio y le invitamos a que si puede se quede, doctor, a la segunda parte de esta jornada, que es el debate, donde le vamos a dar... Pero lo que pasa es que tengo ya otro compromiso, no se imaginan, tampoco pude cumplir con el Changi que me pidió que atendiese un periodista, no he podido, es decir, no se imaginan ustedes la docencia que he tenido que hacer sobre el tema del Consejo de la Magistratura, porque son temas muy técnicos, entonces muchos periodistas de muchos lugares del país me han pedido que explique el tema, que es lo que estoy tratando de hacer, así que estoy lleno de compromisos. Discúlpenme que no los pueda acompañar ahora. No importa, en otro momento será. Muchísimas gracias y éxito en lo que tenga que hacer dentro de un ratito. Le voy a dar la palabra al doctor Luis Changi Cáceres, que hoy está con el nombre en la camarita que dice Alicia Tate, pero es Changi, para que dé inicio a la segunda parte de esta jornada militante, que es el debate, recordando que quien quiera hacer uso de la palabra
después lo podrá hacer por el término de 5 minutos. Yo a los 4 minutos le voy a avisar y a los 5 tenemos que cortar, dado que nos hemos extendido con muchísimo gusto con el horario que siempre mantenemos. Muchas gracias. Changi, procedo a habilitarte. Quiero verlo, Changi. Bueno, pero dice Alicia Tate, pero es Changi. Sí, no sé Ah, quién estuvo toqueteando el celular y me dejó como Alicia Tate y bueno, y no sé cómo pasarlo. O sea que soy Alicia en este momento. Primero, infinitas gracias por la cátedra que has dado, Tuta. Siempre, es decir, sos de la escuela, de la vieja escuela que somos algunos, ¿no? De la escuela de Ilia, profundidad y claridad. Planteas cosas profundas y te entiende un chico de 5 años. Y has tocado cosas que son fundamentales. A mí me preocupa un poco bastante, salvo el caso de los cordobeses que ya me avisaron de antemano que no iban a poder estar lamentablemente en el Zoom porque tienen la reunión esta de Villa Giardino. sí, sí. Están todos metidos en lo de Villa Giardino. Sí. Estaban a las puteadas porque les coincidía el día. Pero sí, me preocupa que gente de conducción del sector, de distintas provincias, tal vez porque saben que después le mandamos la grabación y entonces la ven a la hora que se les ocurre, etcétera, etcétera, y la subimos a los 17 portales que tenemos. Pero tendrían que haber estado porque realmente los temas eran fundamentales, tu interpretación como siempre fue impecable y absolutamente entendible, insisto, entendible hasta para un pibe. Vos tocaste incluso un tema que la semana pasada lo estuve discutiendo en coincidencia con lo que él planteaba, con uno de los diputados nacionales que han asumido ahora. Coincidíamos ambos, y vos lo tocaste hoy al tema, de que sí, los legisladores, los presidentes de este lado y del otro lado, deberían tener eso la facultad de nombrar, pero no ser ellos. Exactamente. No ser ellos. Porque es imposible desdoblarse. Tenés el problema permanente en el Congreso y al mismo tiempo tenés este bodrio en la justicia y esta cantidad de cuestiones que son sumamente importantes, como establecer cuáles son las ternas y ver qué juez está incumpliendo sus funciones, y no se puede estar en la misa y en la procesión. Esto es más bien la escarapela. Y bueno, sí. Déjame interrumpirte para decir que tuve el gusto de escucharte. Tenemos muy profundas coincidencias, muy honrado con tus palabras. Me están esperando, te dejo con un abrazo, pero quería verte. Hasta pronto. Cariño, Tuta, y seguimos en contacto. Ni Hasta más ni luego. menos. Abrazo. Hasta luego. El diputado Carvajal había presentado un proyecto en este sentido. Lo que pasa es que, lógicamente, cuando tenés cuestiones que son sumamente importantes y de fondo, no podés estar dividiendo el tema de los votos porque, bueno, es necesario darle lugar a lo que en la coyuntura aparece como principal. Pero esta inquietud que planteó Hernández es absolutamente contemplable, y si queremos que realmente la justicia funcione como anhelamos que debe funcionar, esto es algo que en el futuro, en una reforma en serio, y no simplemente para evitar determinadas cuestiones, tratando de saltear fallos que seguramente apuntarían a correctivos por hechos de corrupción que están a la luz del día. Y que, como bien señalaba el Tuta, acá pasan 14 años para que salga un fallo y solamente el 2% de los temas terminan con condena. Es decir, hemos tenido en el pasado
levantamientos en contra de las instituciones. En general, por la edad, los que estamos en este Zoom, los 60 que andamos en el Zoom es decir, recordamos cuando militares se pintaban la cara y atentaban contra las instituciones en lo que se llamó el levantamiento cara pintada. En estos últimos tiempos volvemos a tener otra vez, aunque por ahí muchos no lo perciban, un alzamiento contra las instituciones de la República. Lo único que se ha modificado es el tinte que se ponían en la cara determinados varones. Ahora hay mujeres que se ponen el lápiz labial, agarran el rímel y después salen a atentar contra las instituciones de la República. Ojo con esto, que no hace el barullo y el ruido de un alzamiento militar y el ruido de fusiles o tanques que caminan, pero tal vez es tan o más peligroso porque es como que pasa desapercibido y está apuntando a la desestabilización de aquellas cosas que nos costó mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha lucha y mucha sangre poder conseguir los argentinos, que fue el retorno a la democracia, a la posibilidad de votar, de elegir y de ser elegido, cosa que logramos allá después de mucho esfuerzo en el año 1983. Bueno, generalmente terminamos tipo 9 y son las 9 menos cuarto. No queda mucho para el debate, pero muchachos, abrámoslo y tratemos de liquidarlo en 15 o 20 minutos. Bueno, muchas gracias. Gracias Mónica de la Santa, que tenía que atender otro tema también, así que estoy de host por un ratito. Tiene pedida la palabra Martín Quintar. Podés desmutearte, Martín. Martín. ¿Podés desmutearte? Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, sí. ¿Están escuchando? Ah, bueno. Bueno, excelente la exposición del doctor Hernández. Me parece brillante, además, la forma de explicar las cosas, de tal manera que podemos seguirlos cabalmente de pie a pa en todo lo que ha sido su expresión. Había una cosa pendiente de todo esto y que estaba diciendo el Changi, que es el tema de la maniobra de Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que es el acto típicamente fraudulento el que hace, en el cual, para evitar los efectos de la ley, hizo una maniobra para burlarla. Me parece que ese es el punto en el cual hay que atacar esa maniobra. Y por otra parte, quiero decirles que todo lo que podemos llegar a ampliar en términos de lo que sea institucionalidad, debemos trabajarlo, y creo que va a ser una buena oportunidad de contar con el apoyo del doctor Hernández en este tipo de cosas. Veo que ha trabajado en la corrupción, en contra de la corrupción, mejor dicho, y es una fuente que nos va a nutrir sin ninguna duda. Les agradezco muchísimo, les mando un abrazo para todos y que tengan un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias Martín, muchas gracias a todos ustedes. No hay más manos levantadas, así que dada la hora, les agradecemos muchísimo en nombre del movimiento la presencia de todos ustedes. Creo que ha sido una jornada muy interesante sobre un tema que realmente nos debe preocupar y debemos atender todos, el tema de los fundamentales. Así que muchísimas gracias por estar y nos vemos en el próximo Zoom